día más. Un día más, este martes 3 de marzo del año 2020. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, ¿eh? Se nos fue colando y se nos van colando día tras día, ¿eh? Y se nos pasan las semanas, se nos pasan los meses y se nos pasan los años. Qué cosa seria, pero se nos pasa. Es una forma de decir, porque en realidad también podemos decir que la estamos viviendo y de vivirla es de lo que se trata, ¿eh? Solo se trata de vivir, dice la canción. Así que, buenos días, Daniel Pérez. ¿Vos sentís que estás viviendo la vida? Sí. Sobre todo cuando ¿eh? estoy acá, tengo las pulsaciones. Más arriba. Y nuestro operador, Héctor Didío, Héctor, que hace posible que esto salga perfectamente al aire. Le damos los buenos días a Daniel de Abrantes, que como siempre llega un poquito tarde, pero va a estar dentro de unos minutos aquí con nosotros. Le damos los buenos días a Radio Fénix de Corrientes, la 92.1 MHz, a su directora, la doctora Mónica Colunga, amiga, y que hace posible que esto llegue allí, de uno y de otro lado del río Paraná, en la zona de Corrientes, de Resistencia, Chaco, una zona hermosísima de la República Argentina. También le damos los buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, y a Gustavo Figini y Elvio Yadanza. A todos los oyentes que están escuchando porque venían de escuchar los tangos extraordinarios que pasa la radio y se quedaron acá en la frecuencia de Radio La Luna AM1140 y que escuchan por la antena y otros que escuchan por las aplicaciones de los celulares y otros que nos escuchan por internet. A todos, pero muy buenos días. A todos los que quieran rescatar, dije varias veces la palabra todos, después voy a decir por qué, pero no importa, que quieran rescatar cualquier reportaje de los pasados, tiene que ir a internet, entrar a YouTube, buscar el canal La Brújula en la Luna. Entra allí y observa qué le está gustando de aquello y entonces, escucha, porque todo está grabado en el canal de YouTube. Más de 400 videos. Sí, no son 500 años, pero es un año y pico, porque la canción de León Gieco es que todo está grabado en la memoria, pero ahora las cosas quedan grabadas en unas memorias electrónicas. ¿Cuántos son? ¿Más de 400 ya? Más de 400. Más de 400 reportajes. Lógicamente que no los va a escuchar todo porque eso lo llevaría días y días y nadie va a invertir tantos días en escuchar La Brújula en la Luna. Pero lo que sí puede hacer es elegir alguno, la temática que más le guste, y allí entra y va a escuchar a personalidades todas muy destacadas. Hoy vamos a hablar con Sandra Yametti, concejal aquí en el distrito de Morón. La radio está en el Palomar, Morón, con la cual vamos a hablar no solo del municipio de Morón, sino también de cómo está la situación en los municipios del Gran Buenos Aires, y como ella es abogada y es una persona con mucha experiencia en el tema judicial, le vamos a preguntar qué está opinando sobre la reforma judicial que está impulsando el presidente Alberto Fernández y que muchos dicen que es la vieja idea de Gustavo Vélez. También vamos a estar hablando con Juan Warren, un investigador del CONICET, al cual le vamos a estar preguntando por muchos temas, alguno que ya hemos mandado, que es seguridad alimentaria o soberanía alimentaria. Le vamos a preguntar cuál es la diferencia, pero también le vamos a preguntar sobre la minería a cielo abierto, sobre el modelo sojero, sobre cuáles son las opiniones de alguien, de un científico, de alguien que está en el tema desde la perspectiva de la ciencia. Y también otro tema que vamos a tener es el de Chile, que para bien o para mal, porque también hay malas noticias desde Chile, todas las semanas estamos siguiendo este proceso extraordinario que está viviendo el país hermano. ¿Vos querías decir algo, Daniel? No, por ahora no. Bueno, hace un par de días atrás murió Ernesto Cardenal y nuestro amigo Manuel Justo Gallero escribió una nota que no voy a leer porque es muy extensa, pero sí les voy a comentar algunos párrafos de esta nota escrita por Manuel Justo Gallero. Dice que antes de ayer falleció en Managua el sacerdote trapense y extraordinario filósofo y poeta Ernesto Cardenal a los 95 años. Desde su mítica isla de la Solentiname, produjo una extraordinaria obra literaria entre las que se destacan el Evangelio de Solentiname, Oración por Marilyn Monroe y otros poemas y canto general.
Adhirió fervorosamente a la teología de la liberación y su libro, En Cuba, fue clave para que los católicos bien intencionados comprendieran los logros y avances en todos los planos de la Revolución cubana. Asimismo, un largo diálogo con Fidel Castro que tituló Cristianismo y Revolución permitió conocer y difundir el pensamiento del líder cubano sobre la religión. Firme opositora de la dinastía somocista, se sumó como colaborador al Frente Sandinista de Liberación Nacional. En los 70 integró el llamado Grupo de los 12, en el que participaban, entre otros, Sergio Ramírez, Ernesto Castillo Martínez. Este fue clave para lograr el apoyo internacional al movimiento revolucionario que tuvo su máxima expresión al reconocer los gobiernos de México y de Francia como beligerante al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, luego sigue Manuel Justo Gallero, dice que luego del triunfo de la Revolución, el 19 de julio de 1979, miren los años que han pasado, asumió el cargo de ministro de Cultura. Desde ese lugar realizó una intensa actividad difundiendo todas las expresiones culturales nacionales e internacionales. Abrió las puertas del Teatro Rubén Darío a poetas y músicos latinoamericanos, entre los que recuerdo a Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Juan Gelman y Eduardo Galeano, entre muchos otros. Esta integración al gobierno sandinista le significó una seria reprimenda del Papa Juan Pablo II y la suspensión como sacerdote. Recuerdo, dice Justo Gallero, que el mencionado pontífice le dio una bofetada en público al descender del avión que lo trasladaba desde Roma a la capital nicaragüense. En esos días fueron asesinados por los ex guardias nacionales que operaban en la frontera con Honduras y Costa Rica con el apoyo de los Estados Unidos y de la dictadura genocida argentina, un grupo de jóvenes estudiantes que integraban una columna del Ejército Popular Sandinista. Era una persona muy especial, de una gran humanidad y humildad. Después cuenta algunas cosas más y va a terminar diciendo, casi con espíritu crítico, en lo que devino después la revolución sandinista, con Daniel Ortega, del cual es muy crítico Manuel Justo Gallero, va a terminar diciendo en esta nota que recuerda a Cardenal, porque justamente antes de ayer falleció, dice: los que se adueñaron de la historia de este país de lagos y volcanes se olvidaron que los procesos revolucionarios tienen como principales protagonistas y destinatarios a los pueblos y que estos tienen memoria. Y termina, solo nos queda despedirte con un hasta la victoria siempre. Homenaje de Manuel Justo Gallero a la memoria de Ernesto Cardenal, poeta de la Revolución Sandinista, desaparecido hace apenas unas horas atrás. Dicho esto, paso a otro tema. No sé si tenés algo en el medio. Pero vos sabés, Daniel, y nuestros oyentes, que lógicamente todos estamos muy consternados por lo que pasa a nivel internacional con el coronavirus. Y me parece, y en esto quiero ser absolutamente claro, me parece que está muy bien todo lo que se haga para impedir que esta epidemia, o ya pandemia, si se quiere, porque ha trascendido las fronteras de todos los países, esté bien cuidado en la Argentina. Como todavía no tuvimos un solo fallecimiento, ni siquiera creo que hay confirmado ni un solo caso en la Argentina de coronavirus. Confirmado creo que hay uno. O uno, pero eso no quiere decir que sea ni por mucho fatal, ¿verdad? Es decir, puede haber quizás uno, pero hasta aquí no ha muerto absolutamente nadie por coronavirus. Entonces quise observar de qué morimos los argentinos, porque evidentemente nos morimos. A ver, todos los seres vivos mueren y nosotros no podríamos ser la excepción. No seríamos eternos.
seríamos como almas celestiales que no mueren nunca, pero no, nosotros nos morimos, nuestros cuerpos mueren. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, vamos envejeciendo y nos morimos. A veces no cumplimos todo el proceso, pero en muchos casos sí. La expectativa de vida en la Argentina para los hombres ronda los 73 años, para las mujeres es más, como 77 años para las mujeres. En promedio estaríamos rondando los 75 años de expectativa de vida. ¿Pero de qué nos morimos los argentinos? Porque si no nos morimos por el coronavirus, quiere decir que hay otras causas por las cuales nos morimos. Y entonces, bueno, averigüé más o menos de qué morimos. Y aparte hice el cálculo sobre la tasa de mortandad en la Argentina, que es de 7.560 por millón. Es decir, cada millón de habitantes por año morimos 7.560. Quiere decir que multiplicado por 45 millones, 340.200 personas en promedio mueren por año. Quiere decir que por día, en promedio también, en Argentina mueren 932 personas. Ni una murió por coronavirus. Pero entonces, si no morimos por coronavirus, ¿de qué morimos? Bueno, la principal causa de mortandad que explica la tercera parte, quiere decir más o menos 310, 320 casos por día de muerte, es la enfermedad coronaria. Enfermedades como las anginas de pecho y los infartos se llevan a una persona cada 7 minutos en Argentina, según el Ministerio de Salud. Es decir, fíjense la cantidad, ¿no? 5 personas por hora. El tabaquismo, la hipertensión, el sedentarismo, las condiciones genéticas previas pueden ser algunas de las causas. Estoy en el horno. Vale. Según el informe, bueno, del ministerio. La principal causa de muerte en Argentina entonces son las enfermedades cardiovasculares con un porcentaje del 33,68%. Es decir, como dije, más o menos entre 310 y 320 de las 932 que mueren cada día. ¿Qué hay que hacer? Cuidarse del corazón, menos sedentarismo, más actividad física, mejor alimentación, menos sal, control de la tensión arterial, de la presión arterial, ir al médico cada tanto, ojalá lo hiciera yo, todo esto que estoy recomendando, pero hay que por lo menos ponerle menos sal a las comidas, que eso es bastante bueno. Comer menos grasa. La segunda causante de muerte son los accidentes cerebrovasculares. Tienen un alto porcentaje de muertes en todo el mundo. En Argentina mata 18.000 personas por año, o sea, 50 por día. Es importante también el número. Según el Instituto Fleni. Todo esto son datos que usted los puede chequear. Entre los factores de riesgo están también el tabaquismo, también el sedentarismo y la mala alimentación. Es decir, la presión que te puede causar un infarto en el corazón también te puede causar un infarto cerebrovascular. Es decir, una presión, se eleva la presión y como una cadena que rompe por el eslabón más débil, acaba a romper por la venita, por la arteria más débil. Y si esa está en el cerebro, es probable que tengas un accidente cerebrovascular y esto es causante entonces también de muerte. Está en tercer lugar el cáncer, pero en realidad cuantitativamente el cáncer no estaría en el tercer lugar. El cáncer es otra de las causas que más vida lleva y aunque gracias a la prevención y las investigaciones la mortalidad ha bajado, 2.170 de cada millón de argentinos aún mueren por esta enfermedad. Serían unos, muere una cantidad también importante, ¿no? Por el cáncer muere una cantidad. Tengo que volver a hacer el cálculo por día, pero son 2.170 por cada millón de argentinos. Es un número, un tercio de lo que... es un número muy significativo porque también se va a parecer, es un poco menos, podríamos decir, que la causa de enfermedad coronaria, pero también es importante. El cuarto, ¿qué aparece en cuarto lugar? Lo que muchas veces hablamos con nuestro amigo Ricardo Lasca, los accidentes de tránsito. En la Argentina mueren
más de 7.000 personas, alrededor de 7.300 personas por año, es decir, que 20 personas por día mueren en accidente de tránsito, con el agravante de que en la mayoría de los casos no es gente enferma que estás por morirte, digamos, viste que vos te internaron, estás ahí en terapia, y bueno, el tipo, todos preveían que te ibas a morir. Una condición preexistente. No, no, es un accidente, es decir, ahí mueren niños, mueren adolescentes, mueren mujeres embarazadas, y si 20 por día mueren, aproximadamente 80 tienen lesiones, entre muy graves, que quedan con secuelas permanentes, hasta leves. Fíjese la importancia que tiene este otro tema. Aparece en quinto lugar el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ha ido en aumento este mal, y realmente también calculé que son 5.000 muertes al año, 14 por día. 14 personas mueren, según esto, el Ministerio de Salud. Yo lo que he hecho es la cuenta matemática para decir cuánta gente muere cada día. De los 932 argentinos o habitantes de nuestro país que mueren cada día, 14 mueren por EPOC. Después, la diabetes. El tabaquismo y la obesidad han aumentado los casos de muertes por diabetes en la Argentina, con 1 de cada 10 ciudadanos viviendo con la enfermedad. Los casos de muerte se han elevado a más de 5.000, 15 por día. Es decir, que la diabetes también hay que cuidarse porque son enfermedades que pueden estar, 1 de cada 10, el 10% de la población está afectada por diabetes. Es impresionante. Pero bueno, lógicamente que hay... Una enfermedad de ricos, ¿no? No, sí, claro, eso dijo la expresidenta, pero no, es una enfermedad incluso los pobres que se alimentan mal, que comen lo que pueden, no lo que quieren o lo que deben. Bueno, después en el séptimo lugar aparecen las enfermedades mentales, como la depresión, que, bueno, y hay una cantidad de enfermos que no acceden a un diagnóstico preciso. Y las muertes son causadas por el suicidio. Yo creo que todos tenemos gente conocida que se ha suicidado por depresión, básicamente, por drogadicción, por alcoholismo y algunas otras causas. Accidentes a veces que parecen que son casuales, pero que en realidad no son casuales, sino causales. Después el SIDA. El SIDA, ¿se acuerdan que el SIDA que había causado también? Bueno, 17 argentinos se contagian por día de VIH, esta enfermedad inmunodeficiente, mientras que 5 fallecen a causa del SIDA cada día. 5 muertes mueren por SIDA. También la tuberculosis, que no llega a 2 por día, y la diarrea. En 10º lugar está la diarrea. Fíjense que esto básicamente... el Ministerio de Salud determinó que el 9% de los menores de 5 años fallecen debido a la diarrea. Y en general la diarrea sobreviene por el agua. Es decir, por el consumo de un agua que no está en condiciones. Bueno, con esto quise hacer un pequeño informe sobre todas las causas por las cuales nos morimos los argentinos. Y a veces digo, ¿no le estaremos dando al coronavirus más de lo que merece? ¿No estaremos exagerando lo que... Ahora, vos fíjate, por ejemplo, que si nosotros tomamos la enfermedad cardiovascular, una enfermedad coronaria, en la Argentina, donde mueren más de 300 personas por día, estamos teniendo que, ¿cuántos han muerto en China? Un poco más de 3.000. Más de 3.000. Más de 3.000. Quiere decir que, pero en 10 días en la Argentina, que no tenemos una población de 1.400 millones de habitantes, están muriendo más gente que la que murió de coronavirus en China, que es una población de 1.400 millones. El problema, Mario, con el desarrollo de las pandemias y las epidemias, es que, en primer lugar, cuando ya se declara la pandemia es porque está fuera de control. La única forma de salvaguardarse de estas muertes por coronavirus es cuando llegue la vacuna, que se estima que va a llegar
para fin de año probablemente, eh, no mucho antes, porque hay que cumplir ciertos protocolos sanitarios y de investigación para que sea una vacuna segura, en todo caso. Pero vos mencionabas hace unos días la cantidad de muertes por influenza o la gripe común, Ujú. y mencionabas una cifra de 60.000, aproximadamente 60.000 al año, 16.000. 16.000, perdón. Este, el tema es que esa cifra de 16.000 está ponderada porque tenemos un plan de vacunación para la población vulnerable, que son la tercera edad, mujeres embarazadas y personal que trabaja en el ámbito de la salud, que todos los años, y ya estamos en fecha más o menos, dentro de unos días, comienza la campaña de vacunación gratuita para esa población altamente vulnerable, que no va a incluir el antivirus para el coronavirus. O Claro. sea, este año es un año crucial para nosotros. Si no contenemos la epidemia, esos 16.000 este, van a ser un número mayor. Así es, así es. Bueno, Para el año que viene probablemente ya haya alguna vacuna y está incluida dentro del cóctel antivirus de la vacunación del año que viene. sí, sí, sí. Bueno, está bien, no, pero por otra parte yo creo que aclaré de entrada que efectivamente creo que está muy bien todo lo que se haga para todo lo que se haga a nivel internacional y a nivel local para que justamente no prospere este virus en la Argentina, porque aunque causara un solo muerto, y si lo pudiéramos Eh, impedir, estaría excelentemente bien. Por otra parte, creo que, pero quise poner porque a veces lo que entiendo es que algunas noticias sí. tapan, algunas Sí, noticias. ayer lo comentábamos, en Estados Unidos cayó estrepitosamente la venta de cerveza Corona de origen mexicano, simplemente por el logotipo de Corona. Eso es histeria. Ahora, que Venecia suspenda el carnaval, que es la fuente de ingreso más importante que tiene la ciudad, y que los partidos de primera división se jueguen sin público, se suspendan directamente, eso ya no es histeria, es una forma de prevención. Se han cancelado eventos importantes porque mueven mucha cantidad de gente que viene de distintos lugares. El cierre de fronteras de Rusia con China y Así con, es. y con Irán también son Vamos a ver medidas si la semana que viene preventivas. hablamos también, ¿no? Con alguien que tenga algún vínculo con este tema, pero sí. Pero yo simplemente lo comento porque, por ejemplo, el crimen de Villa Gesell, por ejemplo, terrible, es como que absorbe otros crímenes. Claro. Y entonces, a veces perdemos el foco ¿por qué? Porque, sobre todo, porque nosotros desde este programa tratamos de pensar de una manera distinta. Es decir, eh, siempre tratamos de pensar desde lo que debería ser, quiere decir, lo que deberían ser, por ejemplo, las políticas desde el Estado, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que manejar sus escasos recursos sobre la base de miradas estadísticas. Entonces, eh, si vos te vas a detener y todos los recursos los vas a ubicar donde los medios te imponen que lo ubiques, y terminás distorsionando el presupuesto del Estado. Y el Estado tiene que entonces operar en la realidad sobre la base de estadísticas y con un elemento científico más profundo. Es interesante lo que dijo Alberto Fernández, ¿no? Pero se le rieron mucho porque dijo que eran un gobierno de científicos. Mm. Pero en realidad la ciencia debería ser una colaboradora de la gestión de gobierno. Sí, hoy vamos a hablar de eso también. Porque si la ciencia en sí no resuelve nada, la ciencia genera conocimientos. Después está la tecnología que hace que esos conocimientos vayan a la práctica. Algunos, porque son más los conocimientos que se producen que los que van realmente a la práctica. Pero es la función del gobierno justamente entonces eh, no destinar más recursos de lo que corresponden a un área simplemente
porque se ha instalado casi mediáticamente, aunque está bien, tampoco lo cuestiono, porque el medio lo que quiere es generar impacto para poder tener atracción y que haya gente que lo escuche, pero el Estado no puede actuar de esa manera. No puede actuar reactivamente, sino que tiene que actuar proactivamente, tiene que actuar con planificación, y esa planificación tiene que tener un conjunto de consideraciones que en general los medios de comunicación no tienen. Por eso mencionaba que, ojo con que les destinemos al coronavirus lo que el coronavirus hoy no merece en la Argentina, más allá de las actividades preventivas que corresponden, porque los argentinos nos morimos de otras cosas. Entonces, a ver si nos morimos más de otras cosas y ¿no? Para salvaguardar una vida que está muy bien, pero se nos mueren 10 por el otro lado. Así que, bueno, esta cosa que tenemos en este programa de razonar de una manera bien distinta a la que lo hacen en otros medios. Así que, bueno, nos quedaron, ayer hablamos sobre un montón de cuestiones de lo que habló el presidente de la Nación, tanto sea desde mi visión sobre lo que no dijo de esto en que nos han transformado, que es la factoría colonial, y que es lo que explica la crisis recurrente, hasta temas, bueno, que sí hablamos con nuestros invitados, ¿no? El tema económico, el tema jubilatorio, y habló también de temas como el aborto, que ayer no lo dijimos, pero que convendría que digamos un par de palabras. El presidente planteó que dentro de los próximos 10 días, quiere decir de hoy 9 días, presentaría un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar. Fíjate que dice una cosa que me parece que es bastante interesante, porque algunos dicen, yo no estoy a favor del aborto, y yo lo veo muy bien. Es más, yo como soy hombre, ni siquiera lo podría hacer y podría entonces. Lo que él toma es un dato de la realidad. El dato de la realidad es que hay quienes abortan y como no está legalizado, lo hacen de manera ilegal. Y como lo hacen de manera ilegal, se alimenta un negocio ilegal en condiciones muchas veces desventajoso para la salud de las mujeres más pobres y se llevan la vida del pibe, se llevan la vida de la mujer. Las dos vidas. Se llevan las dos vidas. Quiere decir que, lógicamente, nadie va a un aborto como un acto lindo, cosa por el estilo. Se va porque es una decisión de vida que toma alguien. Y después hay alguien que dice, usted, mujer, que ha quedado embarazada, no tiene derecho. Y usted que le dice eso a la mujer, sí tiene derecho. ¿Y quién es usted para decirle a la mujer qué es lo que tiene que hacer con su vida? Sí, y por otra parte, hay una cosa que también hay que sacárselo de la cabeza. Así como un óvulo no es una persona y un espermatozoide no es una persona, el simple hecho de que un espermatozoide fecunde a un óvulo no es una persona. Eso es un cuento chino, eso no es así, no es una persona. No, es un óvulo fecundado por un espermatozoide, punto. Entonces, creo que el presidente está actuando correctamente en una reivindicación histórica, de las mujeres, que prácticamente está legalizado, qué sé yo, en todo el mundo que se supone que admiramos, está legalizado. Bueno, vos hablás de las estadísticas para que el gobierno actúe en forma eficaz y precisa sobre ciertos temas. Está ampliamente demostrado, no solo con el tema del aborto, también con el tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo. En los países donde el aborto es legal, pero además está acompañado por políticas de educación sexual y de acompañamiento, lo mismo que con la marihuana, ¿no? Donde está legalizado el consumo, pero además hay políticas de acompañamiento y de educación al respecto, el consumo ha bajado y el aborto ha bajado. Así es. Bueno, muy bien. Estamos aquí ya en contacto con Sandra Giametti, abogada, concejal en el municipio de Morón. Sandra, ¿estás allí? Buenos días. Mari, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, y aparte un gusto siempre hablar con vos.
Igual para mí. Bueno, igual para mí, un gusto escucharte. vos sabés que la radio se escucha en muchísimos lugares, pero tiene su antena enclavada en el partido de Morón. Y aunque nos escuchan de muchísimos otros distritos, porque yo mismo he probado escucharla a muchos kilómetros de distancia y se escucha muy bien. Perfecto. Hay muchos vecinos que se preguntan, bueno, ha habido nuevas autoridades, han asumido las nuevas autoridades, ¿qué nos podés, más que asumido, se han iniciado las sesiones en el Consejo Deliberante, ¿qué nos podés comentar y qué nos podés informar sobre, bueno, el inicio de la sesión ordinaria en el Consejo Deliberante de Morón? Es como vos decís, esto sucedió el día de ayer, y como es un uso y costumbre y está establecido reglamentariamente, el intendente realizó un discurso de apertura de nuestras sesiones. Como primer dato, se volvieron a hacer en el Consejo Deliberante, se venían haciendo desde hace unos años en lugares ajenos a la institución, en búsqueda de más lugar, de lugares más amplios, y la verdad que estuvo bueno y fue un gesto que nos gustó a todos el hacerlas en el marco del Consejo, que es la Casa del Pueblo, y es donde están representados las distintas expresiones de pensamientos que eligieron los vecinos. Así que con una invitación amplia a la comunidad, por supuesto, pero se realizaron en el Consejo. Y fue un discurso de apertura muy acorde también al tiempo que se está viviendo. Nosotros en el mes de enero, en los últimos días de diciembre y primeros de enero, después de haber asumido el nuevo gobierno municipal, hemos votado en varias declaraciones de emergencia por el estado en que se informó que estaban las cuentas municipales y otras áreas del municipio. Así que esto fue un poco un correlato de ese enunciado que hicieron al momento de asumir, ¿no? No hubo grandes anuncios, porque se entiende que no están dadas las condiciones por el estado financiero en el que está el municipio, pero así todo encontramos algunas cuestiones que queremos seguir de cerca en cuanto a ir apreciando e ir evaluando si efectivamente se van cumpliendo y no quedan solo en un anuncio, ¿no? Así es. A nosotros nos pareció importante distintos anuncios que hizo el intendente Lucas Gui, en primer lugar como una cuestión declarativa, pero de un compromiso que lo tomamos al pie de la letra, y es esto de poder convivir y admitir los disensos respetuosos y comprometidos de todos los representantes que hayan elegido los vecinos de Morón, y con un compromiso por parte de quienes hoy son oficialismo de considerar que es un imperativo ético el recuperar el valor de la palabra política, ¿no? Para llenarla de contenido y de anuncios y hechos concretos para los vecinos. Y en ese marco, el intendente habló de tener como objetivo un desarrollo de un protagonismo social muy fuerte, que él pretende que atraviese su mandato, y nosotros también esperamos que eso sea así. También habló de la transparencia que pretende recuperar, que estaba alejada del gobierno municipal de los últimos años, y conociendo la vieja historia que tienen quienes hoy son oficialismo con este tema, esperemos que no defrauden y que hagan honor a esa historia de haber traído alguna vez los parámetros de transparencia y gestión cuando no era un discurso corriente en una administración local, y esperemos que realmente se encarne eso y pueda hacerse palpable. Y después algunos anuncios que nos interesaron mucho, que era a la par de desarrollar el presupuesto participativo, que la realidad es que los 4 años en que Cambiemos fue gobierno se desatendió y lo fuimos marcando nosotros, no lo decimos ahora, sino que lo fuimos marcando en cada análisis anual de las cuentas municipales y del desarrollo de la gestión, a la par de anunciar que iban a retomar lo que es el presupuesto participativo. El intendente dijo que estaban trabajando en 3 presupuestos distintos, acordes a los tiempos que vivimos y a lo que demanda la sociedad, que son el presupuesto joven, el presupuesto de género y el presupuesto de impacto ambiental, y nos interesó mucho, pues son temas que venimos trabajando, sobre todo los temas de género y de impacto ambiental, y que nos interesan y nos ocupan como actuales y con una demanda urgente y concreta. Así que en eso también estaremos a la espera de que se envíe. Y otro tema que enunció, de los que vienen preocupándonos desde hace años y le hemos pedido muchas veces más participación y más acción a la gestión anterior, es el de la gente en situación de calle de Morón. Tema que también vamos a seguir de cerca ante el compromiso del intendente de poder seguir este tema para revertirlo.
si bien estamos en los 3 meses iniciales de esta gestión, el intendente también habló de otros temas que también vamos a seguir muy puntualmente y con mucha atención, y vamos a quedar a la espera de un desdoblamiento de algo que él anunció, que fue el enviarnos, puso a disposición hacernos llegar la enumeración rigurosa del estado en que encontraron muchas cosas, por lo que asumió que uno de los grandes desafíos por este mismo estado, ¿no?, en que encontraron las cosas, Claro. era equilibrar las cuentas municipales mejorando los servicios. Y todavía estamos esperando que se nos haga llegar esa enumeración que él ayer volvió a hacer referencia, porque hace falta saberla en cuanto tiene que ver esto en detalle. Y enumeró otras circunstancias que son nuevas, que no las habíamos escuchado hasta ahora, que tienen que ver con el estado en que encontraron algunas cuestiones, por ejemplo, con el tema de seguridad. Dijo que casi el 100%, de algo muy puntual te hablo, que casi el 100% de las alarmas estaban fuera de operatividad, que eran datos que desconocíamos, la verdad, no lo habíamos escuchado hasta ahora, así que también seguiremos de cerca estas cuestiones. En lo demás fue un discurso, como suele hacerse en estos casos, de anuncio de lo que será un año de gestión, y por eso te hacía referencia a estos temas puntuales en los que seguiremos de cerca y que esperamos realmente ver desarrollados lo que se asumió como un compromiso, ¿no? Claro. Te hago una pregunta, transitando en la línea del tiempo, del pasado hacia el futuro, pero empiezo por el pasado. En las calles de Morón se dijeron cosas que uno nunca puede saber si son ciertas, pero acerca de conductas inadecuadas por parte del intendente anterior, o actos de corrupción, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se sabe de esto? ¿Hay algún indicio de que se va a investigar? Si esto se llevaría a la justicia en caso de ser cierto o no, ¿verdad? Porque también tenemos que velar por el buen nombre y honor de todos, de manera que no hay que... Nosotros ese tema, Mario, puntualmente en una de estas últimas sesiones del año pasado y las primeras de este año, allá por los primeros días de enero, también lo dijimos, cuando en el recinto alguno de los nuevos concejales del oficialismo revolvió al aire, por decirlo gráficamente, y porque fue una acusación así lanzada sin muchas precisiones, que había denuncias que estaban en condiciones de hacerse, ¿no?, de ser hechas. Nosotros lo dijimos en ese momento, hay que ser cuidadoso con esto, y claro, si están en condiciones de hacerse esas denuncias, o existen hechos ilícitos que las motiven, tienen que ser hechas de inmediato, y con total seriedad. Es tan cierto como que si no es así, y es solo revoleado al aire con un interés de mediatización de la denuncia judicial en lugar de la política, no debe seguirse con esas amenazas. El tema es muy delicado y es como vos decís, y no debe ser usado como un fantasma para asusar cuando se les hace algún reclamo político. Nosotros lo que esperamos ayer, no hubo mucha referencia puntual, sí hubo referencia a una serie de hechos que fueron de conocimiento público y que tienen más que ver con la ética, más allá de que puedan desenvolverse después o derivar en una denuncia penal, que tienen que ver con, en un momento puntual de campaña, haber llenado el intendente anterior el distrito con grandes carteles con su nombre cuando no teníamos suministros para el hospital, ¿no?, que tienen que ver en primer lugar con una falta ética, y en segundo lugar, si se hicieron algunos pedidos de informes, nosotros también lo hicimos, relacionados con el tema de la falta de suministros médicos. Claro. Pero no hubo ningún otro tema concreto ni anuncio concreto, esto y una referencia, como vos decís, de las que circulan por las calles de Morón, pero que uno cuando está gobernando tiene que ser más preciso y más serio. Se habló también en ese mismo tono, porque yo no advertí mayores precisiones, y se habló de licencias de conducir que habrían sido vendidas, creo que dijo el intendente, la palabra textual, a vecinos de otros distritos, pero no se dijo nada si se había hecho o no una denuncia, o si esto habían reunido ya la información suficiente como para hacer la denuncia, con lo cual también lo mismo que vos decías, como reflexión me quedaba a mí. Yo estoy a la espera de ver si esto prospera o no en la justicia, o es simplemente un anuncio lanzado al aire en medio de un acto político, que es lo que no debería ser. Si hay motivos, debe ser seriamente llevado adelante.
Así es. Estamos a la espera. No tenemos datos precisos de que denuncias se hayan hecho, ¿sí? Claro, Son solo claro. comentarios. Claro, sí, sí, que siempre son rumores que se utilizan para desprestigiar, en fin, pero es cierto que hay que ir a los hechos. Hay que ir a los hechos, sea Sí, porque es cierto o porque no es cierto. así es. Y hay que, tiene que ser desacreditado. Hasta tanto no tengamos mayores datos, nada del discurso de ayer trasuntó que haya sido iniciada denuncia judicial alguna. Al menos no hemos tenido esa precisión. Bueno, está bueno que lo aclaremos. Sí. Sandra, el tema de la deuda, porque vos es de conocimiento público que el país hoy, lo dijo el presidente el día domingo, está sometido a vencimientos de capital y de intereses por un volumen que hacen imposible que sean pagados. A nivel nacional, él habló de más de 63.000 millones de dólares, cosa que estamos hablando de cifras siderales que son impagables, lo que llevaría a una renegociación de deuda. Como muchas provincias se endeudaron, te quería preguntar si el municipio de Morón también se endeudó. Sí, ellos vienen reiterando una cifra en la que se habría endeudado el municipio. También no hemos recibido ningún informe escrito ni con mayores precisiones. Lo que sí se ha creado en las últimas sesiones del año pasado es una comisión que va a recibir a todos los acreedores para verificar los créditos, revisar los montos de deuda y las condiciones de endeudamiento. Nosotros no hemos podido, como quisiéramos, que sea una comisión que funcione con mayor sintonía en cuanto a noticiarnos al Consejo Deliberante, pero sí va a haber un grado que, sin ser el que nosotros deseábamos, el oficialismo ha decidido bajar la frecuencia y la periodicidad del informe, pero sí vamos a recibir algunos informes, esperemos, periódicamente, más ahora que ya estamos en pleno funcionamiento ordinario con todas las comisiones, del tenor, la magnitud, la precisión, los acreedores y todo lo que tiene que ver con cada cuota de endeudamiento, ¿no? Claro. Así que también yo espero, como estamos cercanos a cumplir los 90 días de gobierno, que serán los próximos días, quiero creer, que recibamos mayor precisión en la información, ¿no? Sí, sí. De todo esto que son declaraciones públicas y que yo naturalmente creo, no las pongo en duda, sí quisiera para poder examinarlas y saber sobre legitimidades de cada deuda, por ejemplo, espero, decía, poder recibir mayor información y mayor precisión. Te hago la última sobre el municipio, y porque habría muchísimas, porque el municipio realmente es el corazón del oeste, dice Seguro. la propaganda. Claro que sí. Y lo sentimos así. Pero te quería preguntar por lo que tiene que ver con la infraestructura, las calles de Morón. Están muy, muy deterioradas. Es una infraestructura que a lo largo del tiempo se ha ido deteriorando de una manera, a veces por falta de mantenimiento, porque no hay nuevas obras, porque, en fin, parece que el bacheo va por detrás de la rotura. ¿Están encarando la defensa de un patrimonio? Porque en definitiva las calles son un patrimonio. Yo te lo comento a veces en forma, Sí, sí. esto te voy a comentar un poco humorístico, pero cuando yo voy a hacer el BTV al coche, la verificación técnica vehicular, les pregunto si ellos hacen la verificación técnica vial. Porque si yo voy con el tren delantero, perfecto, pero tengo bache tras bache, se me termina rompiendo. Tal cual, tal cual. Es así, es como vos decís. Mira, ayer hablando de esto en el discurso inaugural, el intendente refería que habían recibido un municipio con 2.500 reclamos pendientes de solución con respecto a todo el tema que tenía que ver con la calle, en el cual conglobaba todo el tema de reparación de asfaltos, estado de las calles y también de luminarias públicas, y que en estos 80 días ellos habían tenido, respecto a esos pedidos, habían superado ampliamente el nivel de cumplimiento y que habían cumplido casi con 5.000 intervenciones. Las 2.500 intervenciones que estaban pendientes de reclamo y 2.500 más. También esperamos tener información y ahí la mejor información es el contacto con el vecino Claro. y el circular por las calles de Morón, como te decimos y hemos hablado con vos siempre. Uno acá te pasa a vos y me pasa a mí, yo me acuesto a la noche en Morón, me despierto en Morón, recorro Morón todo el día y también ando por las calles y lo vemos lo que está hecho. Se están viendo algunas cosas y las otras las iremos viendo, apreciando también recorriendo las distintas localidades de nuestro distrito. Siempre suena poco
¿no? Yo lo escuchaba ayer al intendente hablar y los números son impactantes, pero la verdad es que estaba en un estado de deterioro tan grande, sobre todo el tema del estado de las calles, por algo que también veníamos señalando. La gestión anterior decía que hacía las reparaciones y los veíamos que reparaban, pero algo pasaba con la calidad de las reparaciones en la cual no había arreglo que perdurara, ni que durara en el tiempo. Claro. Lo arreglaban, hacíamos los reclamos, transmitíamos lo que pedían los vecinos en distintos lugares del partido, y a los 60 días, de hecho, la reparación, nuevamente había problemas con los baches, con los pozos. Entonces había un problema o en el abaratamiento de costos que hacía contratar una calidad inferior, o en algún problema, un déficit en el know-how, en cómo se hacían las cosas. Pero de algún modo hacían que estuviera totalmente deslucido el mantenimiento que decían tener. Así que también creo que con el transcurrir de los días y de los meses veremos si va evolucionando esto a la altura de la demanda, ¿no? Bien, te voy a sacar un poquito de Morón y te voy a llevar, dado que, bueno, vos sos abogada, y uno de los temas, ayer estuvimos analizando distintos aspectos del discurso presidencial del día domingo, ¿no? Con distintos especialistas en economía, en el tema Malvinas, Atlántico Sur, en fin, distintos temas. Pero una de las cosas que no analizamos fue la reforma judicial, que algunos dicen que está inspirada por una iniciativa de Gustavo Vélez, y que el gobierno, o por lo menos el presidente, expresó que venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, cosa que sonó muy bien a los oídos de todos los argentinos, calculo yo. Absolutamente. ¿Cómo ves vos esta creación de un nuevo fuero federal penal? ¿Cómo ves vos esta iniciativa de reforma judicial? Si ves gato encerrado, si pensás que en realidad está cargado de buenas intenciones, si pensás que tiende a generar impunidad sobre actos de corrupción del gobierno de los Kirchner, ¿qué pensás vos? Yo creo que hay un mix de varias de las cosas que enumeraste, y te doy mi opinión al respecto. Claramente la justicia necesita una reforma de las distintas instituciones y los tres poderes que componen nuestra estructura democrática. Es quizás el más demorado en una reforma que se le debe a la ciudadanía del 83 para acá. A mí no me cabe duda que la justicia debe ser reformada, que la justicia en varios de sus aspectos es inviable como está funcionando, de un lado y del otro. También a veces si uno se mueve, porque yo tengo más de 30 años abogada y naturalmente conozco y tengo gente con la que he estudiado, he hecho la carrera de abogacía en su momento en la UBA, y me muevo entre abogados todo el tiempo y entre funcionarios judiciales o quienes han realizado tareas de funcionario judicial en su momento, aunque no la hagan ahora. Entonces, en reclamos desde la ciudadanía y desde la justicia también, en cuanto a que a veces es desoída por el poder político quien tiene que realizar o encarar las reformas, hay reformas pendientes y atrasadas sin ninguna duda. Ahora, también tengo que tener presente que la última vez que un gobierno de este signo político anunció una reforma a la justicia, de la que estaban pendientes, terminamos muchos en la calle reclamando, porque era un avasallamiento imperdonable el que se pretendía hacer. Entonces, la verdad, uno quiere ahora ser cauto, y si bien esa reforma está pendiente, a mí, yo tengo que ser muy honesta en esto, como siempre, pero es reconocer que me cuesta mucho creer que el poder político va a renunciar o a resignar su potestad de designar jueces amigos. Y esta es una realidad. Sí, claro. Es muy difícil a la hora de designar jueces creer que no van a interferir los distintos sectores del poder político, sean oficialismo, sean oposición, negociando designaciones para jueces conocidos o amigos. Entonces, la verdad quisiera verlo para poder creerlo y quisiera conocer el proyecto. Obviamente que una reformulación de la justicia federal es necesaria, pero es muy difícil, Mario, sustraerse a pensar, como vos acabas de decir, que esta reformulación en primer lugar tenga como objetivo sanear las distintas denuncias que tuvo la expresidenta en su gestión anterior. Es inevitable pensarlo. Entonces, la verdad es... creo que es el aspecto en el que uno más cauto quiere ser, aunque tenga esperanzas y quisiera verlo realmente, pero en cuanto a ver las características del proyecto y cuánto de estos son anuncios marketineros o tienen que ver realmente con una convicción que ojalá así sea
del actual presidente de encarar las cosas de otra manera. Excelente. La última que te hago, Sandra, ¿qué pensás de Lawfare, esta explicación acerca de que todo lo que se denuncia, todo lo ocurrido en realidad no ocurrió, que los hechos no existieron y que todo sería un invento del periodismo, el poder judicial y algunos poderes ocultos, que yo no tengo ninguna duda de que existen, ¿verdad? Sí. Pero de que a partir de esta explicación se evaporarían la totalidad de los hechos de corrupción, de los cuales en algunos casos nosotros mismos, en persona, tenemos constancia. ¿Qué pensás vos de esta palabra nueva que se ha incorporado al diccionario de la política argentina? Sí, que no es bueno, que el tono que se le pretende dar nos va a alejar de la verdad, porque más allá, como decís vos, y que esos poderes ocultos existen y que las intenciones ocultas existen, tanto a vos como a mí nos constan, en algunos casos por la identidad de los denunciantes, y en cuya buena fe creemos absolutamente. En algunos casos claramente nos consta que los delitos existieron y sabemos que hay pruebas. Y también es cierto que puede haber otros casos en los que eso se ha utilizado. Claro. Lo cierto es que si este globo y esta nueva palabra y la nueva teoría se infla a punto de tapar todo lo anterior, eso nos va a alejar más que nunca de la verdad. Y no está bueno ese camino, no está bueno. Entonces, más allá de ser una corriente intelectual o discursiva, si el objetivo que logra es eso, que es que los jueces se abstengan ya de entrada de aplicar la justicia por miedo a ser metidos en esa descripción intelectual, la verdad que no son buenas las consecuencias. Hay que dejar actuar a la justicia, que así como te respondí lo de la pregunta anterior y sé y conozco las falencias de la justicia y del mundo de la justicia al que pertenezco, también sé que la justicia tiene que actuar en libertad y que hay que dejarla actuar, porque aún con sus falencias es la que tiene que llegar a la verdad de las cosas. Entonces no me parece bueno esto porque sí le veo mucho olor y mucho tufillo a tapar lo anterior, ¿no? Y a impedir que se llegue genéricamente a esas verdades. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de atendernos aquí en La Brújula, por Radio La Luna. No, siempre un gusto charlar con vos, Mario, y escucharte también y poder intercambiar algunas ideas. Bueno, bárbaro, y de hecho te voy a visitar uno de estos días, y vamos a charlar allí en el Consejo Deliberante. Un gusto, bueno, con un cafecito. Bárbaro. Gracias, Mario, un abrazo a vos y a tu gente. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Hemos hablado con Sandra Giametti, concejal en el distrito de Morón, que ha dejado conceptos muy interesantes, muy criteriosos, muy equilibrados, muy sensatos y que van por el lado correcto, que es el lado de la democracia, de la república, de la participación, de la honestidad. Así que bueno, no sé si ya estamos para... Está bien, vamos a la tanda y después ya vamos a volver. Ha llegado Daniel de Abrantes. Daniel, buenos días. Ha llegado más. ¿Qué tal? ¿Cmo les va? Les quiero decir que ya le dijimos a él buenos días al aire, pero él no estaba. Ahora sí está. Y después vamos a hablar con Juan Warren, investigador del CONICET, con el cual vamos a hablar sobre una cantidad de... Una cosita... de cuestiones ambientales muy, muy significativas. Sí. Estuvieron hablando de temas de salud. Cuidado a todos los adultos mayores y a las personas embarazadas. Y cuidado porque el día está muy pesadito. Y lo digo porque vengo del hospital italiano y en muchos casos por el tema del golpe de calor, ¿no? O sea, Así es, a hidratarse, a estar frescos, a estar a la sombra y si hay posibilidad de poner un aire acondicionado y somos... Sí, o a plantar grandes árboles en la puerta, por ejemplo. Bueno, también, por favor. Eso te da resultados a más largo plazo. Bueno, vamos a la tanda. Hola, Juan. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, sí. Bueno, vamos a volver a decir al aire que estamos en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Estamos hablando con Juan Warren, sociólogo, magíster en investigación y doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET, y también del Instituto Gino Germani. Bueno, queríamos hacerte una serie de preguntas y la primera tiene que ver con algo que nosotros anunciamos
y después Daniel Pérez va a seguir haciéndote otras preguntas, pero que tiene que ver con una diferenciación que en algún momento encontré entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria. Si vos nos podrías indicar a qué diferencia hay entre un concepto y otro y qué repercusión puede tener la utilización de un concepto u otro. Bien, bueno, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. En realidad, digamos, seguridad alimentaria es un concepto que se fue creando durante los años 90 en distintos organismos de gobernanza mundial, sobre todo en la FAO, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, que lo que implica más o menos es que todos los países tienen derecho, y los habitantes de esos países, a una alimentación sana y completa, ¿no? Esto que quiere decir que no haya desnutrición, que no haya hambrunas, que no haya tampoco obesidad o sobrepeso, ¿no? Una dieta equilibrada, y que el Estado y los organismos de gobernanza mundial tendrían que garantizar esa seguridad alimentaria de cada uno de los países y de los habitantes del planeta. Claro. Esa es, digamos, la definición, que en realidad es una definición que uno, si la mira a simple vista, es interesante y es correcta, frente a, no sé, los procesos de hambruna que hay. Claro. Pero ¿por qué surge la idea de soberanía alimentaria? Porque viene a decir algunas cuestiones frente a esta primera definición de seguridad alimentaria, que quiere decir que qué tipo de alimentos estamos hablando para poder alimentar a las poblaciones de los distintos países. Claro. Y la soberanía alimentaria lo que dice es que los pueblos tienen derecho a una alimentación no solo sana y completa, sino de acuerdo a sus propias pautas culturales de consumo de alimentos, y que esos alimentos además sean producidos de manera sustentable, agroecológica, sanos, y que no se utilicen, por ejemplo, agroquímicos o agrotóxicos, ¿no? Claro. Y que no sean las grandes empresas las que manejen el mercado de alimentos y la producción de alimentos, porque eso termina generando mayor desigualdad y una inseguridad alimentaria y una falta de soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, la idea de soberanía alimentaria viene a discutir la idea de seguridad alimentaria que salió más de estos organismos de gobernanza mundial, desde movimientos sociales, sobre todo campesinos. Fue la Vía Campesina, una organización de movimientos campesinos de todo el mundo, los que crearon en 1996 esta idea de soberanía alimentaria, ¿no? Que es esta idea de que consuman de acuerdo también a sus propias pautas, porque si no, la FAO decía, bueno, hay que darle arroz, soja y maíz a toda la gente en el mundo, y con eso solucionamos el problema del hambre. Y la Vía Campesina dice no, porque el arroz no es una comida universal, la soja no es una comida universal y el maíz no es una comida universal. No, depende en cada lugar. En México, obviamente, el maíz es la base alimentaria. Pero en la India son otros los cultivos que se consumen, o en China el arroz, etcétera, etcétera. Pero en Argentina la soja no es un consumo popular, digamos, no es algo que se consuma tradicionalmente, ni sea parte de la dieta que tenemos acostumbrados en nuestro país. Entonces, de alguna manera, la soberanía alimentaria toma las particularidades de cada uno de los pueblos que están inmersos en cada lugar. Clarísimo. Ahora yo te hago el siguiente planteo. Los gobiernos, como el argentino, por ejemplo, urgidos por vencimientos de capital e intereses de deuda externa, están ávidos por recaudar. Y lo primero que tienen a mano para recaudar es la exportación de soja y las retenciones que de allí puedan lograr. Ahora, esa soja está fuertemente cuestionada por los movimientos sociales. ¿Cómo compatibilizamos la mirada de soberanía alimentaria con esta predisposición a utilizar un producto que es la alimentación para satisfacer demandas del sistema financiero? Sí, efectivamente creo que es una de las grandes encrucijadas en las que nos encontramos en la Argentina, con el gobierno actual, pero también con, digamos desde los años 90 hasta ahora. De alguna manera la soja operó, y el modelo de negocio operó como un salvavidas, yo digo, de plomo de alguna manera, del país, porque efectivamente es innegable que genera divisas frescas, ¿no? O sea, la exportación de soja y otros cultivos transgénicos genera el ingreso fresco de dólares, que es lo que Argentina siempre necesitó por su crisis de balanza de pagos, su crisis
económica más o menos estructural. El problema es que depender de la exportación de este tipo de productos, de commodities, que están muy bien, como decías vos, Mario, recién, atados no solo al mercado de alimentos global, sino también al mercado financiero. Es decir, el precio de la soja hoy se define en la bolsa de cereales de Chicago, no se define en la bolsa de cereales de Rosario, de Buenos Aires, de San Pablo, lo definen la bolsa de cereales de Chicago, de acuerdo también a ciertos intereses geopolíticos y financieros transnacionales que van marcando el ritmo, digamos, de hacia dónde se refugian o no los distintos capitales financieros globales. Y eso hace una pérdida concreta de soberanía económica, de soberanía política y también de soberanía alimentaria. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, pasar a ser un país agroexportador casi plenamente, digamos, el 66% de las exportaciones de la Argentina pasaron a ser directamente productos primarios agrícolas o pequeños agregados de valor derivados de la soja, del maíz, como aceites o pellets para alimento de animales, etcétera, hace que haya un proceso de desindustrialización muy acelerado en nuestros países. Digo, esto es un fenómeno que se dio en Argentina, pero también en Uruguay, en Brasil, Paraguay. Brasil es el caso más sintomático, donde el país más industrializado de Sudamérica termina también teniendo una exportación mayor de productos agrícolas que industriales, ¿no? Pese a que la industria sigue siendo fuerte para el mercado interno, la exportación principal de Brasil hoy son los productos agropecuarios, materias primas. Entonces todo eso genera una debilidad estructural de la economía que es pan para hoy, hambre para mañana. Divisas frescas para salir de la crisis de deuda, por ejemplo, pero que después te lleva a un momento en el que baja el precio de los commodities, como nos pasó del 2010 en adelante, y vuelve a haber una crisis que no tenés cómo salvarla, salvo que vuelvan a subir los commodities y volver a exportar soja y agregándole petróleo del fracking y oro y plata de la megaminería. Entonces, tu sistema, digamos, de dependencia y de pérdida de soberanía es cada vez peor, digamos, ¿no? Es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si seguimos apostando a este tipo de soluciones Hay una socióloga argentina, Maristela, ¿hola? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Sí, que Maristela Svampa dice el mito del dorado, el doradista de América Latina, ¿no? Esta idea que siempre por los recursos naturales América Latina en algún momento se va a salvar. Todos los países tenemos ese mito, esa ilusión de que hay, no sé, puede ser el caucho, puede ser el petróleo, puede ser la soja, puede ser las minas de estaño, pero que va a haber eso que va a salvar finalmente el país y lo va a desarrollar. Y la realidad nos va mostrando, siglo tras siglo, que los recursos naturales no nos salvan, sino que reproducen la dependencia colonial y capitalista, si se quiere. Entonces ahí hay un problema que tenemos que pensar de alternativas ligadas a la soberanía alimentaria, a la reforma agraria y a la agroecología, que podamos producir alimentos que se consumen en el país y exportar agregados de valor y no materias primas básicas, digamos. Agregando a lo que dice María Estela Svampa, es la maldición de Potosí, ¿no? Que nos persigue desde tiempos de la colonia. Quien te habló es Daniel de Abrantes, te digo porque por ahí confundís las voces. Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, que es quien te va a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tal, Juan? Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes a vos, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, bueno, vamos a volver al tema de la agroecología porque está dentro de lo que tenía planteado preguntarte, pero en realidad la cuestión principal acá que está vigente porque es un tema más o menos de actualidad, es un documento que presentaron hablando de los commodities y este modelo extractivista. El documento sobre megaminería que presentaron algunos científicos del CONICET, el grupo del cual formas parte y que actualmente tiene una cantidad que me vas a decir después, que cuántas firmas de docentes universitarios, investigadores y trabajadores de la salud han acompañado este documento. Contanos cómo surgió, cómo nace esta necesidad de llevar este documento al público y quiénes lo impulsaron y cuál es el alcance actual. Bien,
Bueno, mira, hoy, al día de hoy, a la mañana, había 765 firmantes entre investigadores, docentes y trabajadores de la salud a nivel nacional. Y después hay como 200 adhesiones más de personalidades o organizaciones sociales, sindicatos que fueron sumando su adhesión. Que bueno, las separamos justamente porque como es una declaración desde investigadores y científicos, Exacto, sí. queríamos darle esa fuerza, pero que efectivamente generó, creo, una apertura del debate hacia otros sectores que no estaban involucrados al principio, pero que también creo que sienten esta necesidad de pronunciarse frente a los peligros del avance de la megaminería en nuestro país, ¿no? La idea justamente surgió desde distintos investigadores e investigadoras del CONICET. Somos un grupo de 33 personas que redactamos colectivamente el documento de distintas provincias, digamos, ¿no? Algunos de Capital Federal, de Mendoza, de Chubut, de Córdoba, Río Negro, Jujuy, Salta, que nos fuimos organizando por esta, digamos, preocupación que tenemos de cierta rearticulación de un discurso pro megaminería que permitiría generar divisas para salir de la crisis al país, como que vemos que vuelve a haber un consenso minero tanto en lo que ahora es la oposición. El gobierno de Macri promovió la megaminería y el actual gobierno de Alberto Fernández viene diciendo ya de la campaña que van a promover también la minería en la Argentina de manera sustentable, sostenible, sin dañar el medio ambiente. Y ese es el discurso que tuvimos desde fines de la década del 90 y principios del año 2000 y que fueron denunciados por los distintos movimientos ambientales y sociales que se fueron oponiendo, tanto en Chubut como en Mendoza, como en otras provincias, a la megaminería, en La Rioja, Catamarca, etcétera, y que fueron demostrando, tanto desde la lucha como también se fueron dando distintos estudios científicos, la imposibilidad de esta idea de una megaminería sustentable, ¿no? Esta idea que la propia lógica que tiene productiva y extractiva genera tantos impactos sociales, ambientales y sanitarios que no es posible hablar de una megaminería sustentable, ¿no? Un poco esa es la hipótesis o el planteo central del documento, y vamos rebatiendo unos 6, 7 argumentos clásicos que tiene este consenso megaminero. Exacto. Para decir, ¿no?, que genera trabajo, que no genera un impacto ambiental si está bien, si hay buenas prácticas extractivas, que la cantidad de cianuro y otros tóxicos utilizados no es tan grande, que los accidentes son muy leves y pequeños, y tenemos ya solamente el accidente de Mina Veladero en San Juan, que hubo 3 derrames muy grandes en distintos ríos y arroyos de la zona, que demuestran que eso no funciona, y lo produjo una de las empresas más grandes de mineras a nivel mundial, que es la Barrick Gold, que tiene los estándares más altos de control, de seguridad, etcétera, y han fallado estrepitosamente, digamos, ¿no? Entonces, vemos que eso requería de alguna manera la voz desde la ciencia o de distintos sectores de la ciencia, porque ahí también una cosa que es importante es que es un grupo que se conformó transdisciplinar. Tenemos gente de las ciencias sociales, pero también de las ciencias duras, de biología, de física, de química, de geología, además de economistas, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, tenemos un compromiso también como científicos y como investigadores con la sociedad de plantear frente a casos graves de salud pública, de contaminación, o de cuestiones que vemos que están funcionando muy mal o que pueden funcionar muy mal, de decir una voz y decir una voz de alerta para que la sociedad tenga en cuenta también esa mirada por ahí distinta a la mirada más celebratoria que se tiene a veces desde los afueras de gobierno, pero también desde otros sectores del sistema de ciencia y técnica, con los que estamos debatiendo y que queremos debatir, que plantean que efectivamente sí se puede hacer una megaminería sustentable, ¿no? Sí, nosotros desde esta radio hace unos meses tiramos una pregunta en tono provocador, ¿no? Si es posible, escuchando estos discursos, ¿no? Si es posible una política extractivista progresista. Entonces, a ver si es posible que alguien lo explique, ¿no? Claro. Sí, a ver, efectivamente gobiernos que se autodenominan progresistas o que se los nominan populares han tenido una política extractivista, digamos, ¿no? Entonces ahí el problema es si ese extractivismo efectivamente se condice con algo popular
o efectivamente termina siendo algo conservador o incluso devastador, digamos, de las formas de vida en el futuro, digamos, porque el problema ya ni siquiera es, a ver, justo esto lo discutíamos hace varios años con un viejo dirigente campesino, indígena de Perú, que se llama Hugo Blanco, que él dice, nosotros en los 60 y los 70 luchábamos por la reforma agraria, con los campesinos, con los indígenas, contra el capitalismo, ¿no? Por un nuevo sistema. Dice, hoy seguimos luchando contra el capitalismo, el neoliberalismo, pero ya no se trata solamente de si es socialismo, comunismo, anarquismo, un capitalismo democrático, sino la sobrevivencia de la raza humana y del propio planeta por la crisis climática, ambiental y civilizatoria en la que estamos viviendo. Entonces, ya ni siquiera te digo es una cuestión ideológica, que también lo es, ¿no? Sí, digo, sí. pero también es una cuestión de qué estamos haciendo con el planeta y si profundizamos el extractivismo. Digo, el petróleo que se saca por el fracking o el petróleo convencional es para seguir quemando nafta y petróleo que va a convertirse en gases de efecto invernadero. La minería de oro y plata es para seguir generando la especulación financiera, la acumulación, la nueva inversión en, no sé, automóviles, etcétera. Digo, el nivel de consumo que tiene el planeta no alcanza. Entonces, ahí hay un problema que creo que los gobiernos que se dicen progresistas y populares tienen que atender más allá de este debate más político hacia dónde se va, es el socialismo del siglo XXI o lo nacional popular, que tiene que ver con la supervivencia de los propios pueblos, donde los sectores populares son los que siempre más sufren las consecuencias del cambio climático. Claro. Así es. Los sectores más pudientes, los países más pudientes no van a sufrir el embate de un huracán, de las nuevas lluvias, de las sequías, de los terremotos. Todo eso lo va a sufrir los que menos recursos Los tienen. que menos recursos tienen, los más vulnerables, como siempre. Exactamente. Entonces, ahí un poco la alerta que nuestro venía por ese lado. Y bueno, tuvo sus repercusiones interesantes, tuvo sus respuestas del sector minero cada vez más fuertes. Del subsecretario de Energía y Minas de Mendoza, por ejemplo, sí. Emilio Guiñazú, ¿no? Que de hecho hizo algunas chicanas descalificando el informe o el documento, basado absolutamente en falsedades. Decía que eran 6 o 4 sociólogos los que habían elaborado el documento, lo cual es una absoluta mentira. Bueno, vos tuviste un diálogo con él a través de las redes sociales, creo, ¿no? Sí. En el que quedó bastante descolocado el hombre, pero bueno. Sí, terminó hasta dándonos la razón de que el problema era el consumo del planeta, o sea, como que terminó una posición, yo diría casi hippie ambientalista, digamos, que él criticaba. Así ahora, que por ahí lo convencimos, no sé, ojalá. No, lo dudo mucho, pero bueno. Una pregunta que quería hacerte es sobre las declaraciones del ministro de Ciencia y Tecnología que hizo el viernes, que después ratificó más o menos y habló sobre lo mismo Alberto Fernández en el discurso del domingo de apertura de las sesiones del Congreso, que es sobre el tema de el CONICET y de lo que es la ciencia y la tecnología en Argentina. El ministro habló sobre las pérdidas de salarios, de detener el éxodo de científicos que se está dando para Europa y particularmente hacia España, y de las futuras inversiones en infraestructura y en salarios también, ¿no? Y la creación de un observatorio ambiental, lo cual viene a colación con respecto a lo que estábamos hablando de agroecología, porque también está incluido en la declaración del ministro. ¿Vos qué opinás? ¿Estos son declaraciones o es un fuerte inclinación hacia esas políticas por parte del ministerio y del Estado en general? Bien, mira, a ver, por ahora son declaraciones, ¿no? Digamos, hasta ahora, en concreto, lo que ha habido mayormente ha sido, supuestamente ahora en el ingreso a nuevos investigadores de la carrera de CONICET, van a haber ingresado unos 150 investigadores más de lo que estaba previsto, eran 450, van a pasar a ser unos 600. Eso es lo único concreto que hay hoy. Hay una promesa de aumento de las becas doctorales y postdoctorales para junio, un aumento importante, pero que todavía hasta ahora recibieron solamente 2.000 pesos de los 20.000 que iban a recibir, digamos. Entonces, y esto se dijo en enero.
Entonces, bueno, sí, supongo que en algún momento harán un gran salto en el salario de becarios y postdoctorales y doctorales. Y después dicen que van a aumentar los salarios nuestros de los investigadores, pero que tengamos paciencia, digamos, ¿no? Entonces, yo un poco irónicamente decía, bueno, que fui a pagar a la verdulería con paciencia, pero no me aceptaron. No, es Y como un los billete de billetes 5 pesos. Claro, que me rebotaron los billetes de 5 pesos y me rebotaron la La paciencia. paciencia. Yo tengo 3 hijos, cobro en mano 49.000 pesos y no me alcanza para fin de mes, digamos. La verdad es esa. Y soy investigador del CONICET. Tengo un doctorado, tuve una beca postdoctoral, y así como estoy yo, hay mucha gente, ¿no? El que tiene por ahí menos hijos se las rebusca un poco más, pero realmente es un salario que no está mal, digo, frente a otros trabajadores. Claro. Como me decía un amigo, me dice, pero bueno, fuiste a cargar bolsas en el puerto. Digo, no, efectivamente no. Esperá jubilarte para que... Claro, cuando me jubile me voy a cargar bolsas en el puerto. Y digo, no es que no me quejo de lleno, pero digo, la verdad que la situación, si uno lo compara con colegas de otros países de América Latina que están trabajando de lo mismo, nuestras estaciones que estamos muy abajo, digamos. Claro, por eso el éxodo. Por eso el éxodo, digamos. El éxodo es a Europa, a Estados Unidos, pero también a Brasil, a México, a Chile, a Colombia, a Uruguay mismo. Digo, decís, bueno, ¿qué está pasando? Que Argentina termina exportando científicos. Esto se acrecentó durante la era del macrismo, pero creo que todavía no se ha revertido, digamos, ¿no? Yo tengo colegas que están sacando becas en Chile, en México, en Brasil, en España, porque no están entrando a carrera o porque no les alcanza lo que cobran acá, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una situación muy acuciante que ojalá efectivamente la revierta. Sí, por lo menos tomó nota el ministro, ¿no? Sí, digo, que ya esté en debate por lo menos es importante, ¿no? Después, con respecto a lo del Observatorio Ambiental y la agroecología, bueno, mira, enhorabuena que el ministro Salvarezza asuma la agroecología y el propio presidente de la Nación asuma la agroecología como algo importante. Vamos a ver si es realmente así o efectivamente queda en algo discursivo. Sobre todo Salvarezza, que cuando fue lo que llamamos el affair Andrés Carrasco, ¿no? Cuando Andrés Carrasco, un científico, médico muy reconocido del CONICET, hizo una denuncia pública sobre los efectos del glifosato en embriones anfibios que eran equiparables a los embriones humanos, que era la línea de investigación que él tenía hace más de 20 años, fue criticado, fue perseguido, hubo incluso un comité de ética contra Andrés por haber publicado los resultados de su investigación en página 12 antes de haberlos publicado en un paper científico, una revista científica. Y Andrés lo que dijo fue lo mismo que nosotros, por la misma razón que nosotros sacamos la declaración de la megaminería. Frente a un problema grave de salud pública o frente a algo que puede generar algún tipo de es una denuncia social, los científicos tenemos el deber de denunciar lo que está pasando, ¿no? No podemos esperar los tiempos de los papers científicos, pueden tardar un año y medio en evaluarlo, para recién publicar algo que puede ser muy grave. Y Salvarezza era presidente del CONICET en ese momento. Digamos, él es responsable de alguna manera de lo que le pasó a Andrés, que le congelaron la carrera académica, que le hicieron esa persecución ética, académica, política, cuando Lino Baroneago era ministro. Entonces, ojalá que hoy Salvarezza haya visto los efectos nocivos del glifosato, la necesidad de una construcción de la agroecología a nivel masivo en la Argentina y en América Latina, y que eso sea efectivamente una de las puntas más importantes que tenga el CONICET a partir de ahora. Y el Observatorio Ambiental ojalá que también sirva para poder darle mayor legitimidad a este tipo de denuncias y de estudios que estamos haciendo críticos del modelo extractivo en la Argentina, que está generando problemas muy graves en el medio ambiente, en la salud de las poblaciones, y también costos sociales, ¿no? Desplazamiento de poblaciones que son arrinconadas por el agronegocio, como campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores que ya no pueden producir lo que producían históricamente y tienen que producir soja o desaparecer. Lo mismo con el fracking y las comunidades mapuche en Vaca Muerta, que es otro de los grandes mitos eldoradistas que tenemos en Argentina, que vamos a salvar con Vaca Muerta, mientras destruimos el territorio de los mapuches, de los campesinos y crianceros de cabras, de ovejas, que han poblado ese lugar cuando nadie le interesaba, ¿no? Hay una reserva natural ahí, Aucamahuida, hermosa reserva natural, que está en peligro por el avance del fracking, ¿no? Uno de los pocos lugares de la estepa patagónica que todavía mantiene la flora y la fauna autóctona, y están rodeados, y adentro de la propia reserva hay pozos de fracking y de petróleo, entonces es una locura. Todo eso ojalá que el CONICET nos dé un lugar para la mirada crítica y podamos desde ahí también
digamos, articular lo que ya venimos articulando. Por Sería nuestra un cuenta, espacio digamos, ¿no? oficial para presentar todos estos trabajos que ustedes Juan, hacen tipo denuncia, Sí, ¿no? Juan, te saco un, sí, porque vamos llegando hacia el final por razones horarias, lo que no quiere decir que no volvamos obvio, a conversar en algún otro momento, pero te voy a sacar un poquito cuando del extractivismo eh, y del modelo sojero, por decir así, y te voy a llevar a otro terreno que me gustaría saber si ustedes lo han debatido, lo han discutido, que es la importación de tecnología para la construcción de la central atómica de Atucha 3, una nueva central muy cerca de Buenos Aires, en última instancia es una distancia de 100 kilómetros, sí. donde se incorporaría una nueva central nuclear, donde tendríamos distintos elementos para considerar. Primero, si el desarrollo futuro para la obtención de energía va a ser el desarrollo nuclear. En segundo lugar, si eso no está suficientemente cerca de Buenos Aires como para que constituya un peligro en sí mismo. Si la incorporación de una tecnología distinta a la existente no genera otro foco también de aumento de la inseguridad. Si ustedes han debatido, digamos, la posibilidad de que se instale una nueva central nuclear con tecnología china en nuestro país. Claro, la verdad que digamos, de este espacio de 33 científicos y científicas no lo hemos debatido, y yo tampoco investigo sobre la cuestión de energía nuclear, ¿no? Pero te puedo decir como ciudadano y como incluso te diría vecino de ahí, porque yo vivo en realidad en una localidad que se llama Los Cardales, que estamos Sí. realmente cerca de Zárate y de Lima, donde está Atucha. Los Cardales murió Juan B. Justo. Ah, mira. Sí. Mira, sé que era nacido, hay un bar ahí que tiene una mesa donde Juan B. Justo daba sus discursos. Sí. Un bar viejo ahí. En 1928, el 8 de enero de 1928 murieron los Cardales. Mira vos. Bueno, es un dato de color. Un dato de color. Bueno, yo vivo a menos de 30 kilómetros de Atucha, digamos. Claro. La verdad que es algo que a mí personalmente me preocupa ya de por sí, la central que está, y si hay una nueva central encima con tecnología que no ha sido testeada, eso que a mí genera mayor incertidumbre, obviamente, ¿no? Y aparte, ahí sí el debate que me interesa dar es un poco el que decíamos antes de la agroecología, con respecto al agronegocio, frente al petróleo, la energía nuclear, o las grandes y megas hidroeléctricas, ¿qué otro tipo de energías alternativas podemos construir? Y que hay capacidad tecnológica y científica para desarrollarlas sin perjudicar el medio ambiente o sin generar los riesgos que tienen las centrales nucleares, digamos, ¿no? Las centrales nucleares para mí son un peligro, y el ejemplo histórico es Chernobyl y Fukushima ahora en Japón, digamos, ¿no? Claro. Chernobyl, la excusa fue que la Unión Soviética estaba en crisis, entonces que los estándares de seguridad se habían visto deteriorados por la crisis del colapso del sistema político soviético. Pero con Fukushima, ¿cuál fue la excusa? Japón es el país más eficiente del mundo, y una zona, digamos, que tiene tsunamis y terremotos, afectó la central nuclear de Fukushima y generó una filtración que fue una catástrofe y que podría haber sido mucho peor. Justo ahora estoy leyendo una novela de ficción de Andrés Neumann, un escritor argentino que se llama Fractura, que trata justamente de esos temas, y realmente es espeluznante, digamos, la sensación que uno tiene de decir, acá hay una bomba o muchas bombas atómicas concentradas en una central nuclear a 100 kilómetros de Buenos Aires, y que en cualquier momento podría fallar por distintos motivos. Yo sé y doy fe de que muchos trabajadores y trabajadoras y científicos y científicas del sistema nuclear argentino son increíblemente eficientes y buenos, pero también siempre hay fallas humanas, y sobre todo con nuevas tecnologías que no han sido testeadas, lo cual es un peligro. Claro. Y por otro lado, la necesidad de construir energías alternativas que sean realmente limpias, ¿no? Que no puedan generar un colapso atómico o nuclear como este tipo de cosas, que tienen que ver con energía eólica, la energía solar, la energía hidroeléctrica a pequeña escala. No necesitamos generar grandes represas, inundar grandes extensiones de tierra para producir una represa, sino que en pequeños saltos de agua, en pequeños ríos y arroyos también se pueden hacer pequeñas hidroeléctricas descentralizadas. Geotérmica, Claro, hay capacidad para geotérmica, lo vamos a hablar en unos días también. Pero ¿cuál es el problema ahí?
que la energía más limpia es una energía que la puedes descentralizar muy fácilmente. Claro. Y si la descentralizás, se acaba el gran negocio de la energía. Así es. Y eso es lo que no quiere ni las grandes eléctricas, ni las petroleras, ni los gobiernos, ni los organismos internacionales de crédito quieren que eso se descentralice. Si vos podés producir tu propia energía, un barrio produce su energía, una ciudad, un pequeño municipio produce su energía, no necesita depender de esas grandes multinacionales. Entonces se acaban los negocios de muchos y muchas, y ahí es donde aparece otro nuevo consenso, así como había un consenso del extractivismo, un consenso de las energías centralizadas, y es muy difícil desarrollar esto de modo descentralizado. Las energías solares, eólicas, geotérmicas, biogás, permiten la descentralización. Es más, son más eficientes descentralizadamente. Así es. Totalmente. Entonces, ese es un problema que hay que empezar a discutir. Así como hay que redistribuir la tierra, hay que redistribuir las formas de producir energía. Muy bien. Bueno, Juan, ha sido un gusto. Ha salido todo muy bien, a pesar de que hemos inaugurado aquí el Bluetooth contigo. Perfecto. Y seguramente vamos a estar conversando en alguna nueva oportunidad. Dale. Muchas gracias por las preguntas, por la entrevista, y quedo a disposición de lo que se necesite. Bueno, hemos hablado Muchas entonces. gracias. Gracias a vos y te mandamos un fuerte abrazo. Hemos Abrazo. hablado entonces con Juan Warren, sociólogo, magíster en investigación y doctor en ciencias sociales, investigador del CONICET. Bueno, también trabaja en el Instituto Gino Germani. Y además hay algo que dice Ciclista por la Liberación que no le terminamos por preguntar, pero nos queda para la próxima. No hace falta preguntar. Bueno, qué interesante, ¿no? Saber que tenemos científicos comprometidos que dan su opinión, que su opinión es contradictoria con intereses concentrados muy poderosos y que tienen la valentía de hacerlo y que a veces eso le puede significar el disgusto del poder y que sean castigados de una u otra manera, porque en Como realidad, le pasó a Carrasco. claro, la ciencia cuando va a favor de la concentración del capital, entonces tiene todos los premios, todo el beneplácito, tiene todo viento en popa. Pero cuando las conclusiones científicas se oponen al capital financiero, se oponen a la concentración del capital, se oponen al capitalismo como modo de organizar la existencia de los seres humanos sobre el planeta, entonces son castigados, ya no interesa su opinión, y es muy interesante que haya científicos que aporten este punto de vista con valentía, que se unifiquen, que trabajen mancomunadamente, cuya opinión adquiere todavía más relevancia porque no es la opinión de una persona, es la opinión de decenas, de cientos de personas, multidisciplinario, quiere decir que llegan a la misma conclusión desde distintos lugares y que terminan calando hondo en la opinión pública. Y calan hondo en el sentimiento de la opinión pública porque los que podemos formar opinión o tenemos opinión y ya tenemos una determinada edad, también tenemos descendencia, es decir, tenemos hijos, tenemos nietos, o tenemos sobrinos, o tenemos amigos más jóvenes, sobre quienes pensamos, ¿qué le vamos a heredar a ellos si estamos destruyendo la vida sobre el planeta? Entonces, repensar la vida, y esto un poco lo decía Juan también, repensar la vida sobre el planeta no es solo un problema ideológico, es un problema de supervivencia de la especie. Si no pensamos cómo vamos a sobrevivir, no tendremos la chance de pensar cómo nos vamos a organizar la vida, porque la vida ya no va a estar. Entonces, a mí me resultó, como siempre, ¿no? Todas estas charlas son absolutamente interesantes, Sí. y además que sean personas jóvenes las que se involucran en estos temas, todavía me resulta más interesante. Sí, hay un dato rescatable por parte de las declaraciones, con las salvedades del caso que también expresó el invitado Juan Warren recién, de las declaraciones del ministro Salvarezza y de Alberto Fernández en el discurso del domingo acerca del observatorio ambiental, ¿no? Sí. Me parece fundamental. Ya debería estar funcionando, ¿no? Obviamente, pero me parece fundamental que no quede solo en el discurso, sino que se lleve a la práctica y que tenga algún carácter vinculante, ¿no? Lo que se... Pero convengamos que, digamos, también estamos en medio de una disputa
entre el discurso y la realidad, no solo, por eso, no sí. solo de este gobierno, sino No, como una práctica en el mundo. y como una práctica cotidiana en la política argentina, ¿no? Acordémonos del salariazo y de las Sí, declaraciones sí, de sí, Menem y sí. demás. Pues por eso, con las Y, salvedades del caso. digamos, los hechos conducentes, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos con las mineras? ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasa con la política agropecuaria? ¿Qué pasa con Vaca Muerta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todos los grandes problemas que hacen al extractivismo en la Argentina y que hacen a nuestra condición, como decíamos ayer, ¿sí?, de factoría colonial? Entonces podemos tener un hermoso observatorio, ¿sí?, Y darle para adelante que con da Vaca Muerta. cobertura al discurso progresista, y después implementamos el extractivismo. Por esto esta pregunta que nosotros nos hacemos, ¿es posible un extractivismo progresista? No, el extractivismo no puede ser progresista nunca. Ni progresista ni popular. Entonces, los hechos concretos. Sí, yo leí el documento que elaboraron estos 33 investigadores del CONICET. Tiene el formato, aparte de la introducción, ¿no? Tiene un formato que me hizo recordar al libro de, bueno, lo mencionó Juana, Maristela Esbampa, Quique Viale, La ventaja con los Norma científicos Yarraca. es que van a los datos duros. Claro, claro. ¿No? Bueno, acá me mandan un montón de cosas, pero desde Mendoza me dice una amiga, qué pena me da que estés diciendo lo que te escucho sobre el aborto. Bueno, no es, ya nos comunicamos, no es, es el dato de la realidad. Yo lo que dije que es un dato de la realidad sobre el cual hay que legislar, y me parece que en esta oportunidad el Congreso de la Nación va a volver a tratar este tema en un estadio distinto al anterior, porque ahora se trataría de la legalización. Es un tema para seguir discutiendo, porque ahora ya tenemos un invitado. El tema es que, no voy a nombrar porque no corresponde, pero me dice que es una imposición del FMI. Yo no creo que sea una imposición del FMI. Para nada, creo que el FMI en esas cosas no tienen absolutamente nada que ver. Lo hubiera aprobado el gobierno anterior. Y ya se hubiera aprobado si eso fuera del FMI, pero de todas formas lo vamos a charlar bien en otro momento, porque todos estamos por la defensa de la vida, todos estamos por la defensa de la vida, pero también tenemos que ver cómo transita la realidad y qué es lo que pasa en la realidad, porque si no podríamos caer en el idealismo de pensar que la realidad es lo que nosotros pensamos y no lo que realmente es. Pero estamos en contacto ya con Carlos Méndez. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo estás? Bueno, bien, acá como nos ves, ya en los últimos minutos del programa, nos está mirando acá el conductor del próximo programa que se llama España en el Recuerdo, Paco Rodríguez, así que le decimos a todos los oyentes que se queden acá en Radio La Luna, AM 1140, a escuchar el próximo programa que viene con una música excelente, pero desde ya que lo que te estamos pidiendo a vos son las novedades que durante la última semana hemos vivido allí en nuestra querida hermana República de Chile. Bueno, mira, en relación al tema que estabas concluyendo, te agrego que obviamente el 8 de marzo, el próximo domingo, está convocada una gran marcha feminista en todo Chile, pero va a ser supuestamente muy masiva en Santiago y que va a tocar los temas referentes al aborto, como otros que tienen injerencia con el tema de la mujer. Ajá. Así que estamos, digamos, ambos países estamos en línea con este tema de preocupaciones. Pero habíamos anunciado la semana pasada de que se venía el mes de marzo, el superlunes, que sí. Bueno, ayer concluyó con cierta, podemos decir, tranquilidad o satisfacción para el gobierno. El gobierno afirmó de que Santiago había funcionado adecuadamente. Y yo agrego, después de todo, los hechos que ocurrieron durante todo el día de ayer lunes, barricadas en varios lugares, saqueos en la noche en Departamental en el Alameda y
y caen las rejas, Ajá. no fueron controlados por la policía estos casos. Y la situación, digamos que para el gobierno y para la población pudo haber sido peor, por lo que se tomaron algunas medidas que ya habíamos comentado antes con el asunto del subte, del metro, que en este caso cuando hay situaciones que se ven conflictivas, que empiezan a ocurrir en cada estación, donde simplemente lo cierran. Entonces la suspensión del tránsito del metro se realizó ayer entre las 18 y 18:30, y el tránsito de buses y micro, de lo que se denomina el Transantiago, se suspendió entre las 22 horas de ayer y las 4:30 de hoy día. O sea, después de todo esto, podemos decir que todo estuvo bien, pero no tan bien, insisto, digamos, hubieron 8, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hay 8 personas heridas, más o menos graves, mal, internadas. Hubieron ayer 283 detenidos y 76 carabineros lesionados. Tremendo. La situación de violencia es algo que está en el centro de la preocupación de todos los sectores políticos, todos, absolutamente todos. Ayer se inauguró el año judicial de la Corte Suprema y llamó al diálogo, tocó el tema de la violencia, y en fin, todos los partidos, referentes políticos, porque obviamente si estamos acá a menos de 2 meses de un proceso plebiscitario, Sí. donde se define el sí o el no por una nueva constitución, donde lo más probable que de realizarse va a ganar el sí, que hay una nueva constitución, pero se requiere, digamos, un mínimo de normalidad para que esto se realice sin presiones y sin miedo. Y eso, digamos, lo que hasta el día de hoy no está garantizado. Claro, y ¿vos cómo pensás? Bueno, el día domingo va a haber una movilización muy grande. Ya lo habías anunciado vos con mucha anticipación. Sí. ¿Presumís que volverán a existir episodios de violencia allí? Mira, en el caso de las mujeres se supone que no, pero uno nunca sabe, ¿viste? O sea, Ese comentario puede ser machista, ese comentario. Sí, bueno, sí. Ayer, digamos, en uno de esos comentarios machistas cayó el propio presidente Piñera, que incluso si tenemos tiempo quiero terminar con algunas cuestiones de relaciones internacionales entre Chile y Argentina, que bueno, que nos interesan a nosotros que vivimos también acá en el país. Pero ayer Dale. Piñera promulgó una ley de que considerar femicidio también, creo que acá también en Argentina esto ya está funcionando, considerar femicidio los hechos de violencia dentro de los noviazgos, Claro. creo que aquí ya está también, pero Creo digamos, que sí. esto se promulgó ayer en Chile y bueno, dijo algo, digamos, que fue malinterpretado, que después tuvo que salir a desmentirse, pero es la situación que está sucediendo, o sea, es probable que estos temas de violencia se manifiesten por otro lado, tal vez no en esto de la mujer. Hoy día, por ejemplo, ya se está convocando también dentro del mes de marzo, pero yo creo que lo vamos a tener más tiempo para comentarlo seguramente la próxima semana, que por el otro lado, digamos, los pacifistas, los que no están por la violencia, quieren convocar específicamente a un compromiso, a un pacto y a una movilización pacifista absolutamente, o sea, que a la izquierda se la arrincona con que justifica o tolera los actos violentos dentro de sus manifestaciones y marchas. Entonces eso, digamos, se está despegando de aquello y tratar de que a los sectores violentos tenerlos lo más aislados y marginados posible. Ahora, si eso será posible, valga la redundancia, ahí entramos en la duda, Mario. Bueno, en general, siempre los pueblos mayoritariamente quieren la paz, pero también es cierto que no hay proceso en el cual no haya alguna minoría que cree que esta paz no es suficiente y que si las cosas se mantienen así, sin tomar una ofensiva con un grado de violencia,
se retrocedería porque los grupos dominantes, conservadores, volverían las cosas atrás y no se podrían sostener las conquistas. Esto me parece que es parte de casi universal de la historia. El tema es la magnitud que puede tomar, o si este proceso al 26 de abril puede terminar aplacando los ánimos y que toda la energía se canalice en la reforma constitucional. Claro, claro, sí. Bueno, mira, ¿qué te parece que te diga algo sobre el asunto bueno, específicamente de Rafael Bielsa? Dale. Tal vez pasó por nosotros en alto, ¿no es cierto? Como estábamos preocupados del discurso de Fernández en el Congreso, el día domingo, dejamos pasar que el día viernes se aprobó en el Senado la designación de Rafael Bielsa, una aprobación por unanimidad, de Rafael Bielsa como embajador en Chile. Y bueno, al respecto dio una entrevista, bueno, nosotros no nos preocupamos de eso, no sabíamos de que en el Senado él tocó los temas, en el Senado argentino obviamente, los temas, digamos, que él, y planes que él tiene previstos para ejecutar en Chile como embajador. Ajá. Entonces, la situación es, digamos, es que más o menos textual lo que él dice, esto, digamos, a un diario de Santiago, o sea, su felicidad de estar, digamos, de ser embajador de Argentina en Chile. Bromas aparte, tocó el tema, dijo a los periodistas de que seguramente ustedes están más interesados por mi hermano que por mi cargo. Claro. Y en este sentido, aparte, entonces, su halago de su trabajo, que dice que es un país que requiere de mucho trabajo, no solo por los 2.500 kilómetros de frontera que compartimos, sino porque mi punto de vista es que el proceso de integración que Argentina tiene con Chile es el más profundo, con más variantes que aristas toca y que más activo está en la práctica. Y de ese modo remarcó que su gestión se enfocará en 3 puntos principales. A ver. El control de los pasos fronterizos, la relación de las bases que ambos países tienen en la Antártida, eso es un tema que nunca, digamos, se ha tocado así, o sea, la importancia que tiene en la alianza estratégica entre Chile y Argentina por la presencia que tiene la Antártida, y el tercer punto, el desarrollo de la tecnología 5G. Ajá. Posterior a ello se le consultó sobre la situación del exfrentista Galvarino Apablaza, que está, digamos, con asilo político acá en Argentina, pero que tiene un pedido de extradición, y al respecto, diplomáticamente y por su situación también de embajador, dio a entender de que la situación de asilo político que tiene Apablaza es irrevocable. Entonces, ya ahí pasamos a otros temas que también elogió, al que en su momento también lo vamos a dar a conocer nosotros cuando tengamos más tranquilidad en nuestros programas, en nuestros envíos, Mario. Sí. El del embajador chileno acá en Argentina, que es Nicolás Monkever, y que también compartieron algunos cursos de posgrado con ¿cómo se llama? Con Bielsa en Estados Unidos. Entonces tienen una relación, digamos, que dice él, llamaríamos en términos políticos un conservadurismo de derecha lúcido, moderno y muy agradable. O sea, tienen relaciones amistosas, pero diferentes en algunas cuestiones políticas. Y sobre lo que nosotros estamos analizando en estas columnas, Mario, de lo que sucede en Chile, Bielsa plantea lo siguiente, comillas: los términos de la Guerra Fría no existen más, todo está matizado y hay otro problema. Los problemas son hoy de la legitimidad de la política respecto de la ciudadanía disconforme. Eso es lo que pasa en Chile, básicamente, la nuez del conflicto el día de hoy. El modelo económico fue injusto en la repartición de bienes públicos y eso llegó a un punto de muy difícil pronóstico. Bueno, aquí damos por cerrada tu intervención en el día de hoy. El próximo martes nos vas a estar hablando también
de otros elementos que tengan que ver con el vínculo creciente a través de los pasos en la cordillera de los Andes que hay entre Argentina y Chile, los proyectos que han quedado en el tintero, pero eso quedará para el próximo martes. Y además nos vas a seguir anoticiando de las novedades que van ocurriendo y sobre todo porque vamos a tener en el medio nada menos que el Día de la Mujer, el 8 de marzo. Así que Perfecto. vas a tener una agenda, vamos a tratar de que empecemos un poquito más temprano para que tengas un mayor desarrollo. Muy bien. Muchas gracias. Carlos Méndez. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Chao. Chao. Chau. Carlos. Y bueno, y nos estamos despidiendo ya, porque viene Paco Rodríguez con España en el recuerdo. ¿Qué te pareció el programa, Daniel? ¿Lo pudiste escuchar, la parte que no estuviste Sí, aquí? muy interesante. Creo que todo el programa fue muy interesante. Me gustó mucho también la entrevista a los científicos a este muchacho que representa un colectivo de científicos. Siempre es muy gratificante conversar con los jóvenes que se han capacitado en la Argentina, ¿no? Y además con jóvenes comprometidos con el futuro de la Argentina, ¿no? Así es. Daniel, ¿algo para cerrar? La llave. La llave. Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Creo que, miren, no pudimos pasar ni un minuto prácticamente de música porque el contenido ha sido denso, intenso, y espero que algo le haya quedado de esto que ha sido La Brújula en Radio La Luna en el día de hoy, martes 3. El lunes de la semana que viene vamos a estar con quien fuera secretario de Comercio del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Guillermo Moreno, entre otros, al cual le vamos a hacer una cantidad interesante de preguntas. Así que espero que nos volvamos a encontrar el lunes próximo, 9 de marzo, a las 12 horas, aquí en Radio La Luna. Chau.